América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de la Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago. Hoy en el programa voy a tener una gran entrevista con Carlos Borjas, ¿no? Quien radica en Miami. Él es peruano, es un escritor y poeta. Así que vamos a hablar de una producción muy buena, así que en breve, tras este anuncio que queremos hacer para todos los continentes que nos escuchan. Atención, se viene la nueva película de Héctor Marreros, Arami, que está basada en la novela del escritor peruano Jorge Luis Salazar Soplapuco. Arami trata de la intersexualidad, hermafroditismo, ¿no? Un caso real que sucede en el norte del Perú, en Cajamarca. Hoy, como decíamos, tenemos a nuestro invitado de hoy, a Carlos Borjas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a la franja cultural, La Poesía y el Cine. Muy buenas tardes, Héctor. Mi saludo para todo Radio Satélite Visión, todos los radioescuchas y los teleescuchas también. Y estoy a la orden para lo que ustedes tengan a bien preguntarme, agradeciendo de antemano la deferencia que tienen hacia mi persona y hacia el trabajo o los trabajos que realizo. Muy bien, Carlos. Yo te agradezco bastante, Carlos, por este espacio tan maravilloso que nos has dado y poder hablar de tu producción poética literaria. ¿Qué te parece si es que para iniciar este gran programa nos lees uno de los poemas que tienes a la mano? ¿Te parece, Carlos? Les leeré un poema de mi autoría que tiene algunos, como vulgarmente decimos los peruanos, algunos almanaques encima. Pero siempre está latente, siempre ha estado presente por donde iba. Se titula ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron de temor las espigas? ¿Dónde? Y hasta las espinas del campo, ¿dónde se fueron? A esconderse con el café. ¿Dónde estás, Hernández? Que tu canción duele de lamento por los pueblos ofendidos, junto al canto de Martí, Olaya y el Beato Martín. Ahí que lloro, hermanos míos, porque la revolución tomó mal camino y en el contexto del libro con horror se erró. ¿En cuál actitud perdido andas, Vallejo? Que los oscuros pensamientos claman por ti, que tengo nublados los ojos, la razón y los sentidos, y hasta tu pluma de poeta se quedó en el letargo, se quedó en el olvido, junto al papel y a las ideas. ¿Y el pueblo? Su pueblo no encuentra quien lo alimente y sangran el sol y la pimienta. ¿Dónde están, poetas? Que nos hace falta compañía, pues son las 5 y de mañana, y el pueblo quiere trabajar, aún con mente y sangre desdeñada, hasta el sol de hoy, hasta las almohadas. ¿Dónde se fueron de temor las espigas? Un tan noble otorongo guardián de casi extinguido de mi pobrecida Amazonas,
junto al fiero tigre y a las pirañas del río, donde en vez de calor ahora hace frío. Ay, Pan, y si supieras que tus pueblos no tienen la vergüenza que se marcharon con ella, azúcar, trigo y café, que la nieve de los Andes se hizo agua, que se ahogó la voz del quebranto y hasta la misma vieja que hoy llora tanto como yo. ¿Dónde se fueron de temor las espigas, temblando con las hormigas el alacrán y el becerro? ¿Dónde guardas tu verdad, Torjara, que hasta pareciera que la casa vieja antes de despuntar? Que corrompidas vigentes, ocultas también están, hasta el sol de hoy, hasta el sol de mañana, y de mañana lamentarán. Salí primera, que no se sienten tus coplas, y hasta se rompió la copa por llorar de sed. ¿Dónde se fueron de temor las espigas, escapando de las angustias que causa el abuso de poder? Graba la carne en las puertas del infierno, y hasta llora el firmamento que fuera herido ayer. No están la ausencia de los días, ni el fin, ni el auto, ni Vlade, con la mirada transcurrida en su canto, y el verso pregunta y pregunta por Milanés y Rodríguez. ¿Dónde se fueron de temor las espigas, que hasta las rosas del baile y del valle mueren de tanta sed? ¿Dónde de temor las espinas, que hasta las flores lloran su ausencia, porque la ambición corrupta se vistió de oveja y se comió su mía, hasta el sol de hoy, hasta el de mañana? ¿Dónde se fueron de temor las espigas, escapando de la angustia y del abuso del poder? ¿Dónde estás con tu quimera, palma, que no se sienten tus versos ni tus coplas, y hasta se rompió la copa muriendo por llorar de tanta sed? ¿Dónde se fueron de temor las espigas y hasta las hormigas? ¿Dónde fuiste a morir mi soledad, mi tristeza amiga, muriendo sola por morir de sed? Qué bonita poesía, Carlos. ¿Desde cuándo te dedicas tú a la poesía? Yo escribo desde los 8 años de edad. Desde mis 8 añitos, de repente un poquito antes, o no creo que después, pero el dato, recuerdo que yo tengo es que desde los 8 años siempre agarraba mis hojitas y escribía mis poemitas y se los regalaba a los muchachos, a mis amiguitos que tenía en el negocio de mi mamá. Siempre le compartía mis trabajitos que hacía a los señores que también tenían negocios así aledaños al nuestro. Y ahí he continuado toda la vida, dedicándome a mis estudios y dedicado al trabajo siempre, pero nunca dejé de escribir, nunca he dejado de escribir. Carlos, aparte de la poesía también estás en la narrativa, ¿no? Dime, ¿escribes narrativa corta o narrativa larga? Las dos, tanto corta como larga, y te agregaría que en mi forma de escribir y en mi forma de hacer poesía, yo siempre he optado por tener libertad. Si bien es cierto, respeto las métricas, pero siempre he sido uno, no digamos de los defensores ni los propulsores, pero sí mi idea, y siempre la he mantenido y siempre la he expresado: me gusta la poesía libre. Me gusta escribir libremente sin que nadie me ponga un parámetro ahí y que me limite. Y en la narrativa y en la poesía soy igual. Y en mis cantos también soy igual. Y veces que me dicen que mis canciones son muy largas, que hoy en día solamente hay que recortarlas, que tienen que ser cortitas. Yo tengo mi estilo y como respeto a los demás también imploro siempre y apuesto a que me respeten. Muy bien, Carlos. ¿Cuántas producciones tienes ya publicadas de poesía? Publicadas de poesía tengo... hay una historia tremenda en esto, pero yo tengo varios libros que he realizado. El primer libro que yo hice, poesía tengo lo que he podido salvar, lo que he podido preservar, tengo más de 4.000 poemas y canciones, mucho más. Se me ha perdido mucho, me han robado en mi casa mucho, cuando injustamente, ya te contaré si es que hay oportunidad de que me hagas la pregunta. Se metieron a mi casa y se llevaron materiales, se llevaron pruebas, se llevaron un montón de cosas, y se llevaron mi trabajo y me lo malograron, me lo botaron. Y con los hongos que existen y la humedad que existe en las casas cuando uno guarda las cosas, también se han deteriorado trabajos importantes. Después me han hackeado y tuve la mala suerte de que un técnico que me estaba reparando mi computadora me perdió mucho material. Pero tengo la suerte también de que a veces he duplicado y he guardado y por ahí he podido recordar, encontrar, rebuscar o buscar y encontrar.
Entonces, libros, el primero que hice, el esposo de una de mis hermanas, es hijo de Fidel Ramírez Lazo. Ellos tenían una imprenta. Entonces, en la imprenta Fidel, ellos me hicieron mi libro Mis Pensamientos. Ese fue el primer libro que yo tuve en mis manos cuando era teniente de la Policía de Investigación. Soy oficial retirado de la Policía Nacional y mi institución nata es en la Policía de Investigación en el Perú. La desapareció el señor Alan García. Entonces, ese librito que tiene una historia, por eso te decía, si hay ocasión de poderla contar, y yo lo considero importante, porque lastimosamente hubiese sido otro o mucho más avanzado mi camino dentro de la literatura. Mis pensamientos. Después de mis pensamientos, en Venezuela, donde estuve exiliado, produje nuevamente mis pensamientos, más avanzado, aumentado. Después Renacer, escribí en poesía 2 libros o 3 libros más en Venezuela, eran como 7 en total. Fuera de un ensayo que hice, pues quedé en segundo lugar en concurso en Caracas, en la Embajada de Perú en Caracas. Después regresé al Perú con Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo y hice con un amigo que era un suboficial de la policía, Denis García, con él que tenía su imprenta, hice Motivo de tu Ser y otros libros más, y con Creatividad Internacional, que he ganado 2 concursos, tengo otro, y en total deben de ser algo de 30 libros en total. Muy bien, Carlos, estamos en una gran entrevista con el peruano Carlos Borjas, quien vive en Miami. Carlos, háblanos de esta novedad tan buena de la novela. Hay esta novela que ya está en Amazon. Cuéntanos el título y de qué trata. Bueno, son 3 novelas. No sé a cuál de ellas te estás refiriendo. Una es La vida de Brian Arámbulo, el chico de la cumbia. La otra es Antología Afroperuana, donde narro asuntos relacionados con la música, con mi familia y con nuestra nación y algunas naciones aledañas, vecinas. Y el tercero es Sombras de el de Brian Arámbulo se llama sobre las sombras de la memoria, si no me equivoco ahorita. El último se llama Sombras de una inocencia robada. No sé si te estás dirigiendo en tu pregunta a este libro. Por supuesto, a la de Lu Galvez, ¿no? Que es Sombras de una inocencia robada. Es una gran producción. Cuéntanos un poquito de esta producción. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo ha salido? ¿Y de qué trata? Nosotros habíamos acordado con la protagonista no decir su nombre, aunque ella no está poniendo objeción alguna, pero quedamos en que con los abogados que son abogados de ella y de la empresa que dirige Cala, entonces no delatar algunos nombres. Cindy Lu Montero es una dama, pero en el tiempo que fue niña, ella fue violentada, fue violada por personas extrañas a su familia. Entonces, acá sucedió una cosa. ¿Cómo es que yo llego a tener conocimiento de esta historia? Repito, ella es socia la protagonista es socia con mi hijo, con uno de mis hijos, ¿no? Hay una tremenda amistad muy cerrada, mucha estimación y cariño, algunos años ya, y se venía hablando, yo no tenía, valga la reiteración, conocimiento del contenido, del fondo, ni de nada, ni de la forma, ni del fondo de esto, pero mi hijo sí, que son como hermanos. Entonces, mi hijo me dijo un día que íbamos a conversar respecto de una situación, a ver si es que yo tenía bien en aceptarlo y escribir, si me atrevía a escribirlo. Entonces, como saben que yo soy osado, porque en uno de los libros que se llama La cara de Yo un corrupto, que es el otro que no te lo había mencionado, es una historia muy interesante, son hechos reales sucedidos dentro del entorno de la policía,
y de nuestra nación. Entonces, saben que yo soy osado en ese sentido y que yo digo la verdad, no tengo por qué ocultar ni cambiar las cosas. Entonces me senté y en diciembre acordamos comenzar a escribir, reunirnos para que me cuente toda la historia completa y a escribir el libro. Así fue que convenimos, hablamos con los abogados y nos dijeron las pautas que teníamos que seguir para los efectos de la producción del libro y de sacarlo a conocimiento del público, ¿no? Entonces, es así que yo comienzo a trabajar y ahora en este mes que ya está terminando hoy día, se ha subido el primer tomo de Sombras de una inocencia robada en Amazon. Estimo que el próximo mes, Dios mediante, debe estar la segunda parte. Mira, Carlos, bueno, en sí quisiera que nos cuentes un poquito algo del inicio, el intermedio y el final de esta obra, para que el público se interese y pueda adquirirlo de la plataforma Amazon, Carlos. Bueno, esta es una niña que sus progenitores la entregaban a que sin ningún reparo de ninguna naturaleza la abusaran. Era conducida indistintamente a determinadas postas médicas. Y ese es el fondo, que es preocupante porque lastimosamente, esto ha sucedido como hace 20 y tantos años atrás, ¿ok? Pero resulta que nosotros estamos viendo que se continúan con estas situaciones en nuestra patria y en otras naciones también. Reitero lo que dije temprano en una pequeña reunión que tuve, que estoy hablando de Perú, pero no podemos dejar de considerar a las naciones hermanas que quedan al lado de nosotros y en la parte del Caribe, donde se está lastimosamente sucediendo a cada rato esto y que alguien tiene que poner un paralelo fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí se van a denotar una serie de cosas en el entendimiento, en la lectura, en la comprensión de la narrativa de Sombras de una inocencia robada. ¿Por qué? ¿A qué voy? A que resulta que la conducían a una posta médica, veían que la niña llegaba en la peor de las circunstancias y situaciones y se quedaban callados. Se quedaba callado el policía, porque en toda posta médica hay un policía de turno. Y si no está el policía de turno porque el pueblo es muy pequeño y la posta es pequeña, automáticamente, como siempre la posta médica está cerca de un puesto policial, todo lo que suceda en esa posta médica tiene conocimiento del miembro de la institución policial. Entonces, y los que ejercen la medicina en cualquiera de sus facetas, tienen la obligación de denunciar, de comunicar. Y si no hay un miembro de la policía, hay un teniente gobernador. Y si no hay un teniente gobernador, hay un prefecto y hay una autoridad inmediata superior a la cual se tiene que concurrir. Esta niña no. A esta niña la maltrataban y la llevaban a una posta médica, a los días la llevaban a otra posta médica. Llegaron circunstancias en que la niña concurría llevada por la mamá o por X personas, como si le hubiese atropellado un camión. Y Dios le estaba conservando la vida y nadie delataba, nadie denunciaba. Este es el camino que va llevando esta historia de Cindy Lou Montero. Y llega una oportunidad, de esto se suceden como 4 a 5 años aproximadamente. Era una criaturita, una bebé. Y sin embargo, Dios puso en el camino a una enfermera que no se sabe su nombre, pero que tuvo el coraje de agarrar a esa criatura, de decirle a los que la estaban conduciendo, no, hasta aquí no me llegaron, y correr y esconderse y llevar a la niña a una posta médica más alejada de ese lugar, donde posiblemente tiene que haber habido un miembro de la policía y entregarla. Para más dicha, a favor, había una pareja de esposos que estaban buscando que adoptar. A esta niñita la llevan ya, al ver la gravedad de sus lesiones, la ponen en un orfanato, en una casa de menores, y ahí estos señores tienen a bien recogerla y adoptarla, hacer las gestiones y llevársela. De ahí han venido otras circunstancias más en la vida de ella, y
las consecuencias que traen este grado de violaciones tanto en los niños, hombre o mujer, como en mujeres también. Carlos, de verdad que es una temática muy dura, ¿no? Mira cómo has tocado esa temática, sobre todo difundir. Te decía, ¿qué es lo que tratan de conseguir con la novela? ¿Qué es lo que tratan de llegar? ¿Con qué objetivo tratan de llegar al lector? El objetivo del lector, para el lector, es el que he mencionado, es que sirva vamos a llamarla mal tomada como experiencia, ¿no? O estos acontecimientos que sirvan para que, muy aparte que las instituciones, el Congreso y las instituciones tutelares, tomen cartas en el asunto, porque esta situación no es la única, estas cosas se siguen sucediendo. En uno o en otro grado se siguen sucediendo. Entonces tomen cartas y dicten medidas más severas. Por el otro lado, es que sirva como una forma de instrucción, de educación a los padres. Nosotros ya tenemos la edad avanzada, pero hay padres jóvenes que lastimosamente no tienen conocimiento en ciertos sectores, y otros que tienen conocimiento porque viven en ciudades ya más adelantadas, pero que de todas maneras no dejan de tener responsabilidad, porque la educación está tan deteriorada y la responsabilidad de los padres está tan tirada al abandono, que no se toman las medidas ni la enseñanza correspondiente para que estos niños crezcan, caminen y se eduquen de una forma ordenada y se cuiden de los riesgos que hay en la calle y dentro de las mismas casas todos los días, Héctor. Entonces, esa es la intención, de que sirva como un ejemplo, que sirva como instrucción, que se tomen, como reitero, las medidas que pudieran adoptarse, porque no puede continuar esto. Esta es una historia. ¿Cuántas historias más tenemos en el camino escondidas? Por supuesto, Carlos, verdad que es una historia muy espeluznante, ¿no? Así como tú decías, hay historias muy escondidas. De verdad que a mí me encantaría llevarlo al cine, porque te comentaba ya antes de la entrevista, acá se está rodando una película de Arani, ¿no? Que es una novela que es de un caso real que sucedió acá en la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? En una universidad, una casa superior de estudios, este caso de esta joven que nace con los dos sexos, ¿no? Que fue totalmente marginado, ¿no? Y llegó a los tribunales, ¿no? Porque la ley peruana hace unos 20 años no contemplaba, ¿no?, ciertas cosas que debe tener la inclusión. Entonces, por ejemplo, ahora a través de esta película hemos podido sensibilizar, que va a salir próximamente y que hay mucha expectativa, porque a raíz de esta película están saliendo muchos casos, ¿no? Gente que se toma valor. Y lo que queremos también con tu novela, que el lector y que la gente que lo pueda leer, por favor, la prevención en los hogares. Esto es una cosa del seno del hogar familiar y de las autoridades, hoy de distintas instituciones que existen, no solo en el Perú, sino que en Latinoamérica, ¿no?, en protección del menor. Efectivamente, esa es la pura realidad. Mira, yo cuando trabajé en el Cusco, me tocó, no era la investigación directa a mí, la tenía otro oficial de menos rango que yo, un alférez. Yo ya había ascendido a capitán. Estaba ya para el grado inmediato superior de mayor. Entonces llego al Cusco y me dan el caso de que un teniente no quería llevarlo y yo lo tomé. Me dieron la orden, entonces yo hice la investigación y era de un padre que violaba a sus dos hijas, que tenían 13 y 14 años de edad. Yo hice la investigación, el tipo trató de insinuarme, darme un dinero y que lo limpiara, que lo pusiera en libertad. A mí me conocían como Sérpico, Zanahoria o el Verde. Estuve perseguido porque luché contra la corrupción en mi institución y en nuestra nación. Entonces, yo agarré y me puse fuerte y rápido llamé a mi suboficial
me senté a la máquina, hice toda la diligencia, llamé al fiscal, llamé al médico legista, hice todas mis gestiones y yo cumplí con ponerlo a disposición del comando. Si el comando no hizo las cosas necesarias, ya fue culpa del comando, no fue culpa mía, pero sí lo condujeron, querían que yo me acuerdo que era un coronel Bazán Verdiales, un señor, un abusivo de mi institución. Entonces yo me puse fuerte y le puse a disposición al detenido y a las dos niñas a que la llevaran a la institución correspondiente. Entonces, una pena, porque la chiquita me abrazaban y lloraban, y es más, la chiquita me tenía miedo al inicio. Entonces, la verdad, yo tengo hermanas, ¿no? Tengo sobrinas, me quedaba frío por ver esta situación que pasaba. Y había otros casos donde la madre era permisiva de esta situación, valga la reiteración. ¿Por qué? Por una falta de orientación, por una falta de enseñanza, una falta de educación, donde los valores estén por encima de todas las cosas. Ahora vemos que el niño le pega a la niña y nadie le dice nada. Y si pones tú un programa, yo siempre he estado en contra de ese famoso programa, y que me disculpen los mexicanos, van a escuchar y de repente me van a criticar, pero yo soy enemigo del Chavo del Ocho, porque es una escuela de malcriadez y de irrespeto al mayor, muy aparte que te haga reír. Y muchos de los malos ejemplos que hemos adoptado en América del Sur o en parte de Latinoamérica ha sido por el famoso Chavo del Ocho, que con su malcriadez los padres permiten imitarlo para que los hijos falten el respeto y no tengan una educación de acorde a lo que nos enseñaron a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. Qué interesante, Carlos, de verdad. Carlos, para bajar un poco la tensión, luego lo que nos ha hecho este breve relato de la novela que ya está en Amazon, ¿nos dices el título, por favor? Sombras de una inocencia robada, de Carlos Borjas. Carlos, ¿qué tal? Mientras yo hago un comentario, tú preparas otros los poemas para un poquito amortiguar la sensibilidad que estamos con los cabellos de punta, ¿no? Después de haber escuchado, oye, qué tremendo caso que te ha llevado a plasmarlo en un libro. Bien, mientras nuestro invitado de hoy, el poeta y escritor peruano que radica en Miami, Carlos Borjas, prepara otros los poemas, queremos anunciar que próximamente, atención Roma, llegamos con la nueva película de Héctor Marreros en una función exclusiva, Erragao, del escritor peruano, basado en el cuento del escritor peruano Amner Viera Quesada, así que a Sala Roma. Una gran función exclusiva llega la nueva película Erragao, ¿no? Una hermosa cinta que tiene mucho mensaje acerca del abandono de los padres. Continuamos con esta gran entrevista con el peruano Carlos Borjas. Carlos, adelante con tu poesía. Serás papá. Era mediodía, yo caminaba a tu encuentro, entre pastos verdes y arboledas, y mientras transitaba por aquellos parajes lejanos del bullicio, gentes y carros, escuchaba el suave canto del transcurrir de las aguas de un hermoso río. Más adelante se encontraban 3 cabañas, no había apuro, por ello caminaba emocionado entre la brisa que rozaba mi cara y entre las nubes que adornaban mi pensamiento, la alegría que me exigió apresurarme a tu encuentro. Pues me faltaba poco trecho para llegar a la cabaña donde deberíamos de encontrarnos. Yo quería que llegáramos juntos, pero me insististe que no, que era mejor así, mostrándome tu candor y timidez. El tiempo de espera y la curiosidad eran tremendos. Pues nuevamente mi cuerpo y mi pensar corrieron hacia ti, entre esa maraña de nubes claras y de aguas frescas. Yo estaba allí, presuroso, nervioso y hasta cubierto de cierto temor. Tú, allí danzando sonriente, rodeada de alguna luz misteriosa, que eras tú, lozana y fraganciosa, tímida y sutil, pero elocuente. Corrimos y sentí tus brazos alrededor de mi cuello, sentí tu aliento tibio y sereno, fuerte y acompasado, fresco el dúo del piar de las aves y al aletear de las mariposas, rítmico el sonar de los pies
y de las piedras que arrastra la fuerza del río, dulce cadencia en tus palabras, enorme y emocionada al decir, ¡serás papá! La claridad de la luz y la fuerza de la música del entorno nuestro se hicieron más claras. Qué hermoso, Carlos, ¿verdad? Qué lindo estos poemas, ¿no? Bajando el tema. Carlos, volvamos a las novelas, Cuéntanos el contenido de Brian Arámbula, ¿no? Este gran cantante también, peruano, que triunfa, y me sorprendió mucho escuchar de que lo hayas llevado ya, hayas publicado una novela. Dime, ¿es una novela autobiográfica del cantante? Cuéntanos un poco eso. Sí, aunque la autobiografía la escribo yo. Claro. Brian Arámbulo es un chico nacido en Huacho. Mi abuelo, Genaro Díaz Barreto, nació en Huacho. Pero yo no conocía a Brian Arámbulo. Es más, él es Brian Arámbulo Chinga, y su papá era Brian Arámbulo, Arámbulo Ramos. Yo tengo familia, no son familia conmigo, creo, hasta el momento, pero sí, yo tenía bastante familia Ramos hasta ahora, tengo familia Ramos en Huacho. Pero bueno, ese no es el punto es de que con mi familia nos dedicamos a producciones artísticas y musicales. Entonces, mi hijo Omar tiene un estudio de grabación y de grabaciones escénicas en Lima, en donde Cindy Lu Montero es dueña también, ahí, socia. Bueno, entonces el asunto de que llegaron a ser presentados y se realizaron algunas actividades, incluso mi hijo lo trajo a Miami a Brian. Entonces, conversando, un día en una reunión que me invitaron a mí a Huacho, fuimos con mis hijos, mi hijo Giancarlo, y conversamos algo al respecto del libro. No tanto en la forma parecida con la que teníamos ya, llegó la conversación de Sombra de una inocencia robada, no tanto ahí, pero sí una conversación que me pareció bastante interesante. Y me dijo Brian que le gustaría hacer su vida en un libro, pero que tenía cierto recelo y dudaba un poco porque había mucha gente que, si bien es cierto, le habían propuesto, no se manifestaban en una forma abierta y sincera. Entonces no es de estar dando nombres, al menos hasta donde yo lo conozco. Entonces no me manifestó, y si me manifestó yo me olvidé quién posiblemente pudieron haber sido los que le propusieron. Entonces yo ahí terminó, pasaron unos meses, en ese tiempo volví a Miami, y en una de esas llega el viaje, salen las visas, después de un año, salen las visas y viaja para Miami. Nosotros habíamos estado con mi esposa en Lima, pero nos vinimos antes. Entonces de aquí nos encontramos, nos reunimos en la casa de mi hijo, después nos reunimos en mi casa, y salió al aire la conversación para hacer el libro sobre la vida de Brian Arámbulo, que se llama Sobre las sombras de la memoria. Entonces, esto fue el año 2022 y comenzamos el 2023 a correr escribiendo la historia de Brian. Llegamos en diciembre, ya estaba casi terminado, hubieron unos tropiezos, enero, febrero de este año, marzo, en abril de este año, ya estaba la obra terminada, ya estaba en manos de Amazon y Amazon lo subió. Mira, qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso, Carlos, tienes una bonita trayectoria, hombre, y eso es muy, muy fantástico, ¿no? Muy fantástico. Carlos, Sí. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la gran crisis lectora que existe hoy, no solo en Perú, sino que en Latinoamérica y en el mundo? ¿Cuál es el punto de vista de Carlos Borja? Voy a decir una cosa que a muchos les va a molestar.
lastimosamente, no solamente los peruanos, nos estamos acostumbrando, con excepción, creo yo, con excepción de Chile, no en general, no en general, ojo, con excepción de un sector de Chile, de Argentina y de Colombia, el resto nos estamos acostumbrando o nos han mal acostumbrado a pedir que todos nos regalen. Si se trata de un teatro, quieren entrar gratis, no quieren pagar, no respetan que el músico y el artista tienen que ganar su plata, y que aparte de eso el Estado, sobre todo en Perú, nos exprime con los impuestos, la SUNAT sobre todo, nos exprime al extremo. Entonces, y si se trata de lectura, peor, porque prefieren una revista jocosa a tener un libro que sea ilustrativo. Y te repito, así se lo regalasen, reciben el libro y no lo leen, o no lo leemos. Me voy a incluir, para que no suene tan mal, me voy a incluir. A pesar que yo soy escritor, autor y poeta, no lo leemos. Entonces, me incluyo en ese grupo para que no haya de mi parte ninguna discriminación ni ninguna acusación a nadie. Entonces, esto viene porque últimamente, si tú agarras la prensa, yo recuerdo que cuando estaba chico, habían dos diarios, habían varios diarios en Lima, pero los diarios cuyo contenido era extenso y que era inmenso, porque lo doblabas en 4 y seguía siendo más grande con un periódico actual, se llama El Comercio hasta el día de hoy, y La Prensa, que desapareció. Después de eso venía La Última Hora, venía La Crónica, El Peruano, y habían otras revistas más y algunos periódicos pequeños. Entonces, en estos diarios venían unas líneas, unas columnas, o unos tirajes, creo que le llamaban, de chistes cómicos, dictraxi, policial, etcétera. Entonces, te picaban porque tú tenías que leer los días que tenías que, valga la reiteración, comprar el periódico, afanoso, o que lo compraron los tíos o el abuelo para tú estar leyendo la continuación. Muy aparte de eso, había venta de revistas que nosotros le llamábamos los chistes. Venían libros o chistes que eran epopeyas, y epopeyas, tú tenías toda la historia universal en esas epopeyas. Había no solamente el campo religioso que te mostraba los santos que habían en cada nación, etcétera. No. Era en general. Y tú tenías ahí biología. Aparte de ello, valga la reiteración, en el momento que tú entrabas al colegio a estudiar, tenías unos libros, pues que cada libro era como de 300 hojas, creo, donde tú estudiabas toda la fauna, toda la flora. Entonces, cada una de estas cosas te venían con mucho interés, y venían los atlas, que muchos no podían tener un atlas porque era demasiado costoso, pero sí habían algunas imitaciones que nos conllevaban a dedicarnos un poquito a la lectura. Fuera de ello, nos obligaban a leer novelas famosas, nos ponían los nombres y nos exigían que diéramos un resumen de cada libro, pero lastimosamente con el tiempo ha ido esto desapareciendo. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, el general Odría era presidente de la República, y el general Odría nos regalaba primeramente a todos los estudiantes, y si alguno de ellos teníamos un poquito de notas mejores que los demás, era mejor el premio que nos daban los profesores por encargo del Ministerio de Educación y por orden del presidente Odría, y nos daban a nosotros unos blogs que le llamábamos con el himno nacional, con figuras, y nos daban unos libritos para leer, historietas para leer. Eso lo desaparecieron, y la costumbre de leer, la obligación de leer, la obligación o el camino para instruirte y para que tú te instruyas, todo eso se recortó por intereses mezquinos políticos. Nos cortaron la historia del Perú, nos cortaron la historia universal. Nosotros teníamos, historia universal generalmente se llamaba en la secundaria, yo estudiaba en el Guadalupe, tenía la suerte y el privilegio de estudiar con los mejores profesores que hemos tenido en el Perú, y eran parte de los mejores profesores de Latinoamérica, y aprendíamos, y teníamos la obligación de ir con el compañero
y consultarnos, y teníamos clase de música y teníamos clase de literatura, y en la clase de música escuchabas tú ópera, opereta, zarzuela, y tenías que correr para rendir el examen a leer algún libro que tuviese relación con las clases que tú estabas estudiando. Entonces, lastimosamente, hoy en día, todo eso ha bajado, y en la televisión ya no tenemos a personajes como lo hemos tenido antes, un Pablo de Malengoitia, Kiko Legar y otros, que no solamente animaban su programa, sino que te llamaban, te invitaban a que tú leyeras un libro. Anteriormente, y sin extenderme mucho, para darte el paso a las preguntas que tú quieras, habían concursos y nos obsequiaban. Entonces nos llenaban de ilusiones que eran realidad, donde tú tenías la opción de poder buscar y aprender, Héctor. Por supuesto, Carlos. Carlos, ya estamos llegando a la parte final del programa de todos los miércoles, la poesía y el cine, programa que se transmite a través de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, 11 horas para Perú y en los restos de los continentes a la hora que indique la emisora. Carlos, ¿qué proyectos para más adelante, hermano? El segundo tomo de Sombra de una inocencia robada, tengo el segundo tomo. Tengo el tercer tomo de Yo un corrupto, debo terminarlo. Tengo el tercer y cuarto tomo, que ya está también casi por terminar, por la mitad, de antología afroperuana. Tengo otros proyectos, hay 2 poemarios que están también paralizados, medio camino, que deben de terminarse. Necesito sacar algo relacionado con nuestro gran maestro y poeta y escritor, y no solamente compositor ni cantautor peruano, es un poeta latinoamericano, don Felipe Pingo Alba. Estamos olvidados. Yo tengo mucho respeto por lo que pudo hacer la señora Chabuca Granda, pero el trabajo de Chabuca Granda para obtener los premios que le han conseguido, no estoy en contra de nadie, solamente estoy en contra de una cosa que debe ser justa. Los premios que le han concedido a ella le corresponden por su labor social a Felipe Pingo Alba. Hay que estudiar y hay que enseñar el contenido de la obra de Felipe Pingo Alba, no solamente en los colegios de Perú, porque gracias a él, gracias a sus canciones, gracias a sus poemas hechos canciones, se lograron los beneficios de las horas de trabajo en casi todo Latinoamérica, y no es posible que se le tenga olvidado a él. Dentro de eso, dentro de todos los propósitos que yo tengo, es terminar eso, de que se haga conocimiento de eso, de que se lleve, con el favor de Dios, al cine o a la televisión estas obras, y la obra mía, que yo estoy contando mi vida, que no te he comentado, no me has preguntado porque no conoces. Yo un corrupto estoy narrando todo lo que yo pasé desde que ingresé a la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones, todas las sinvergüencerías que habían, los robos, fui perseguido, casi me matan a mi esposa, a mis hijos y a mí. Sufrimos 2 secuestros, intentos de secuestro de mis hijos, intentos de secuestro de mi hermana, me allanaron mi casa hasta por espionaje. Entonces, todo eso tengo que terminarlo. Tengo 76 años, todavía me encuentro con fuerza, pido a Dios que me dé salud. Me acaban de operar hace poquito, me han puesto un marcapaso, pero estoy estoy llano a continuar trabajando para que la literatura de nuestro Perú amado, querido, nuevamente llegue a ser la lumbrera de América del Sur. La literatura peruana siempre con el respeto que se merecen mi querida amiga América Santiago y todos los demás. No lo hablo con ofensa, lo hablo sí con respeto, pero en cultura y literatura el Perú era una lumbrera y hemos venido a estar en el piso prácticamente porque no hay amor, no hay incentivo y no hay autoridades que nos conlleven a levantar. Muchísimas gracias, Carlos, verdad, ha sido un placer hablar contigo. Y bueno, tus palabras finales hacia la poesía y el cine, Carlos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Héctor, muchas gracias a América, muchas gracias a todos los que tienen a bien entenderme. Lleven por buen camino lo que yo he podido expresar. Eso se lo pido con todo mi amor y con todo respeto. Gracias por esta oportunidad
y ojalá que si llegan a oído de las autoridades o a mano de las autoridades algunos de estos libros, que se sienten en el Congreso un rato y que hablen con seriedad para que se dicten las normas que regulen todas estas clases de cosas que están haciendo mucho daño a la sociedad. Muchísimas gracias, Carlos. Estuvimos en una gran entrevista con el peruano Carlos Borjas, poeta y escritor, que radica allá en Miami. Bueno, esto ha sido todo por hoy, estimados oyentes. Conmigo será hasta la próxima edición en que venga con un nuevo invitado. Gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gente general de la Ciudad América Santiago, asimismo de todo el equipo de producción de Perú. Nada más reiterarle mi agradecimiento y será hasta la próxima edición. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.